Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 11 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no tendrá recomendaciones de compra sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading, por lo menos su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales repuntaron con fuerza luego de datos de empleo y expectativa de crecimiento económico. Ese viernes hubo un debate en los mercados entre, bueno, los datos siguen siendo sólidos en términos de empleo, pero también está el punto de la fortaleza del dólar. El dólar ganó terreno ante la expectativa de un pronto ascenso de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Aunque el mercado accionario dijo, no, todavía no nos los van a subir con esos datos de empleo, los mercados de divisas sí lo hicieron, así que hubo una lectura mixta en términos de los mercados internacionales sobre lo que sería el dato de empleo. Ya lo vamos a resolver con los técnicos. En cuanto a acciones locales, continuaron con descensos. La espera de resultados empresariales del primer trimestre y caída del precio del petróleo. El precio del petróleo continúa en una zona de resistencia, corrigiendo ante esa fortaleza del dólar. No obstante, pues la caída no ha sido significativa. Por ahora simplemente se mantiene cerca de esos 59,60 dólares por barril. Y lo que falta para el mercado colombiano, que se espera se conozcan esta semana, de hecho ya tenemos confirmado Ecopetrol y Pacific, publicación de resultados el primer trimestre durante la semana. El 12 Ecopetrol al cierre de mercado, por lo general por la noche, los efectos se sentirán el 13 y el 14 antes de la apertura del mercado Pacific ya les presentarán sus resultados empresariales. Así que necesitamos esos resultados para determinar la tendencia de la mayoría de las acciones. Solo muy pocas, ISA, Cemex, Latam Holding, son de las pocas que han publicado resultados empresariales. Estados Unidos el viernes publicó la creación de empleo, 223.000 empleos en abril, superando estimado del mercado 220.000. La tasa de desempleo bajó del 5,5 al 5,4. Recordemos que la tasa de desempleo que busca la Reserva Federal es del 5,2%, así que ya estamos muy cerca de esos movimientos de tasa Fed. Dependerá de la tendencia que se mantenga en el empleo durante los próximos trimestres. Por ahora 5,5% a 5,4% el descenso en la tasa de desempleo. Eso ha hecho que la probabilidad para octubre se mantenga cerca de los 40%, bajó un poco los 46%, pero es el escenario más probable por ahora sigue siendo la estabilidad, pero 42%, 36% apareció en septiembre, julio con 28%. Empezamos a tener pues, una alta probabilidad de ocurrencia de un movimiento de tasa Fed de julio a octubre, de que dependerá de los datos de empleo. Así que por ahora seguimos a la expectativa de un movimiento pronto en tasa Fed. El mercado disminuyó su nivel de riesgo, recordemos que estando por encima de 15 tendríamos la probabilidad de esa corrección y la ruptura de soportes. El mercado sigue en calma debatiéndose dentro del lateral, ya lo miraremos en técnicos. Iniciamos la semana ausente de fundamentales económicos. Asiáticos repuntaron en línea con mercados de Occidente. Europa iniciando con indecisión en comportamiento mixto en medio de un mercado que se mantiene ausente de fundamentales económicos. Hubo política monetaria estable durante la jornada. Banco Central de Inglaterra mantiene su tasa de referencia en 0,5%. La compra de activos también en 375 millones de libras. Así que se mantienen sin cambios la política monetaria para los mercados europeos, lo cual simplemente está generando algo de indecisión a espera de resultados empresariales. Tenemos para mercado colombiano, el mercado estará atento a resultados empresariales, recordemos 12 Ecopetrol, 14 Pacific Rubiales, esperemos que durante la semana tengamos más noticias de resultados empresariales, dependerá de ellos el darnos la tendencia en la mayoría de acciones. Hoy es una jornada ausente de fundamentales económicos. Mañana tenemos presupuesto del Tesoro de Estados Unidos y el miércoles ventas al por menor y variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que los inventarios de crudo ya empezarán, o posiblemente tengan una tendencia bajista, lo cual simplemente tengamos, si bien correcciones en el precio del petróleo, estos inventarios podrían continuar dándoles soporte. Y desde el miércoles ya empezaremos a tener algo más de noticias fundamentales. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la jornada con indecisión y tranquilidad en medio de la jornada ausente de fundamentales económicos. Ahora no hay mayores noticias, seguiremos atentos a los soportes de corto plazo y el mercado local llegó a zonas de soporte de mediano plazo. Resultados empresariales y comportamiento del petróleo podría definir tendencia. Estamos llegando ya a los soportes después de tener algo de corrección. Ya lo miraremos en gráficos. Este es el Dow Jones, recordemos que continúa dentro del lateral. Solo la ruptura de los 17,600 podría llevarlo a un cambio de dirección, de lo contrario se acercó rápidamente a los 18,100.
Si hay ruptura de los 18.100 hay posibilidad de avanzar a los 18.500, 18.600. También podemos dejar el soporte en el corto plazo mejor en los 18.020, 18.020, 18.050, la zona de soporte. Si logra aguantar esos niveles en próximas jornadas, quiere decir que el mercado accionario aún no se preocupa por el ascenso en tasa Fed y podríamos continuar con el avance. De lo contrario, si rompe estos niveles de soporte, podríamos volver a tener ese comportamiento de indecisión. Solo rompiendo el 17.800, 17.600 hablaríamos de iniciar el movimiento de corrección. Si bien el panorama fundamental es un poco mixto y complejo, los análisis técnicos nos ayudan a determinar un poco hacia dónde va el mercado. Así que por ahora, mientras estemos sobre los 18.020, 18.050, los compradores siguen dominando este mercado. Solo la ruptura de ese nivel nos alertaría sobre algo de toma de utilidad de los agentes. En cuanto al IPSA, apareció toma de utilidad en resistencia. Recordemos los 4.090, mientras esté sobre 4.090 aún hay posibilidad de continuar. Los vendedores aparecieron durante jueves y viernes. Si rompen los 4.090, los vendedores podrían tomar algo de control e iniciar un movimiento de corrección más fuerte. 4.090, la zona de soporte importante. El índice de la Bolsa de Valores de Lima, mientras esté sobre los 13.300, hay posibilidad de continuar con avances. El dólar sigue con comportamiento lateral. Velas de indecisión, son las velas que conocemos como peonzas. Ese tipo de velas que se conocen como peonzas lo que nos generan es la posibilidad de un comportamiento lateral. El mercado ha corregido con fuerza después de una tendencia alcista muy marcada. Llegamos a una zona donde hay indecisión. Entonces, estamos en zona de soporte, la espera tanto de resultados empresariales, resultados de crecimiento económico, como lo que es el panorama de tasa en los Estados Unidos. No se descarta que la indecisión y estabilidad de la lucha entre el choque de compradores y vendedores se mantenga en estos niveles. En cuanto al WTI, vamos entonces con el precio del petróleo en nuestra gráfica de una hora que nos gusta analizar. Recordemos el hombro, cabeza, hombro, que se formó y nos dejó la línea de cuello. La línea de cuello, en cierto modo, tiene cierta inclinación. Esta línea de cuello de ella depende la presión bajista, solo superando, la teníamos para el 660-20 la semana pasada, hoy lo modificamos al 60. Si el precio del petróleo logra superar los 60, quiere decir que hay posibilidad de volver hacia los 62, 62.50. Mientras esté por debajo de los 60, mientras esté por debajo de esos niveles, el soporte sigue siendo los 58.20. Solo rompiendo 58.20 iniciaríamos mayor presión bajista. Por ahora, en el corto plazo hay leve indecisión con sesgo alcista para la sesión de hoy, pero igual dependerá del 60. Si hay ruptura del 60 podríamos continuar con el avance. La ruptura de 58.20 nos podría llevar hacia los 56.55. Son los dos niveles claves después de la ruptura de hombro cabeza a hombro, algo de indecisión el día viernes y posiblemente continúe ese panorama. 60 contra 58.20, el que rompa primero nos daría algo de dirección en el precio del petróleo. En cuanto al euro, en estos momentos 1.1147, está corrigiendo la fortaleza de los datos en Estados Unidos, está generando algo de presión bajista, no obstante, es una zona de soporte importante. Estamos en una zona de soporte importante para la cotización del euro, que tiene como soporte el 32, 1.1132, 1.1134, sigue siendo la zona de soporte para este activo. Si logra aguantar esas zonas, es probable que el activo continúe con tendencia alcista. Vamos con el índice Colcap. Está llegando a zonas de soporte en nuestro mercado. Está en soportes importantes, así que esta semana conoceríamos si la tendencia alcista se mantiene o podríamos estar registrando lo que sería una cambio de dirección. Estamos en las zonas de promedios móviles de 20 y 40 periodos, una zona importante de cotización, zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Aquí podríamos tener algo de lucha entre compradores y vendedores, no obstante, para tener el cambio de dirección, parte importante, es el 390. Para hoy, la resistencia es el 1390. Mientras esté por debajo de los 390 hay posibilidad de descender a los 340. El promedio móvil de 40 periodos. Si logra aguantar esos niveles, aún hay sesgo alcista. Si pierde el 340, la presión podría cambiar otra vez a sesgo bajista. Importante los 390 como la zona de resistencia. Mientras estemos por debajo de ese nivel, aún hay presión bajista. Solo superando el 390 anularía la presión antes de tiempo y nos dirigiríamos hacia las zonas de soporte. Estaremos atentos a ver cuándo aparecen los compradores. Vamos con Banco Bogotá, que sigue 65-62. Son los dos niveles claves. Si llega a romper 62 puede descender a 60, aunque todavía mantendría algo de sesgo alcista. También la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Así que el mercado está en ese movimiento de corrección,
hacia la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Ya estaremos atentos a ver qué puede suceder. BBC también frenó un poco los descensos en la zona de promedios móviles de 20 y 40. Es una semana donde definiremos quién se queda con el control del mercado. 20.50 es la resistencia, solo superando 20.50 podremos hablar de volver hacia los 22, mientras esté por debajo de los 20.50 el 19 es la zona de soporte. 20.50, importante para anular la presión bajista de este activo. De lo contrario, el soporte son los 19. Celsius, esperemos que publique resultados en la semana. Continúa rompiendo la baja 5.000, lo que era soporte ahora es resistencia. Mientras estemos por debajo de 5.000, aún hay posibilidad de descender hacia la primera parada es en los 4.800. Después tendríamos 4.680 y los 4.540. Mientras esté por debajo de los 5.000 existe la posibilidad de continuar con descensos. Solo superando los 5.000 hablaríamos de volver hacia los 5.300. Importante, entonces tenemos en cuenta los 5.000 como resistencia en el día de hoy. El mercado estará atento a resultados empresariales. Vamos con Cementos Argos. Fuerte descenso después del gap de ruptura. Mientras estemos por debajo de ese gap, la presión sigue siendo bajista y en el corto plazo la resistencia es 9.320. Mientras estemos por debajo de los 9.320 hay posibilidad de corregir a 8.760. El promedio móvil de 40. Nuestro mercado se está acercando a la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Ya si llega a romper los 8.760 hay posibilidad de poner en riesgo la tendencia alcista y descender a 8.300. Importante, estamos llegando a esa zona de soporte, valoraremos día a día la evolución a ver cuándo aparecen compradores. De lo contrario, solo superando el 9.300, 320, podríamos anular la presión bajista para volver al 10.000. 9.300 la resistencia de corto plazo. Cemex Latam Holding continúa con ese repunte hacia los 13.200. Ya estamos haciendo el pullback, recuerden que está todavía dentro de tendencia bajista, pero repuntando a la zona de 13.200, 13.400. En esta zona hay resistencia. Ya dependerá de esos niveles si podemos cambiar de tendencia o lo contrario volveríamos hacia los 12.400. Ya está llegando a zona de resistencia. Cemex Latam Holding entre 13.200, 13.400, la zona de resistencia de presión bajista. Después de algo de rebote técnico en movimientos previos. Canacol continuó con corrección, ya aparecieron levemente compradores en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, una colita de piso, una vela de indecisión con sombra alargada en la parte inferior, en volumen en estas últimas jornadas, y nos dejan, vamos a usar los promedios móviles hoy como los niveles claves, 7.200 contra 6.600. 7.200, 6.600. Hay posibilidad de leve indecisión con leve presencia de compradores continuando el sesgo del viernes, sobre todo si el precio del petróleo se acerca a 60, si hay ruptura del 58 sí podemos tener algo de presión bajista. Una ruptura de 7.200 lo podría llevar hacia los 8.000 y 9.600 en cierto momento según como rompa, pero lo importante es 7.200. De lo contrario, el soporte son 6.600. Si llega a perder los 6.600, podríamos descender a los 5.800. 6.600, la zona de soporte importante para este activo. Vamos con concreto. Perdió el impulso de la vela previa con buen volumen. 1.150, 1.200. Solo superando 1.200 abriríamos hacia los 1.250. El tema ya pues, es la liquidez del activo, que suele hacer que incluso los técnicos no funcionen muy bien. Vamos con Corpicol, entonces su escenario probable los 38, no los pasó el viernes. Recordemos que superando los 38 podría avanzar hacia los niveles de 39.000, de lo contrario, mientras esté por debajo de 38 hay posibilidad de buscar 37, 36.600 como primeras zonas de parada. Importante los 38 como resistencia de corto plazo para este activo. Vamos con Ecopetrol, que rompe a la baja, continúa la presión sobre este activo, que rompió los mínimos de 60, así que ahora, mientras no recupere los 2.000, existe la posibilidad de descender hacia los 8.870. También se acerca el tema del pago del dividendo, suele a veces pasar, y si recordamos abril del año pasado, ¿dónde está abril del año pasado? Acá. Se estabilizó por el tema del dividendo, recuperó, después hubo un susto adicional y después vino el repunte previo del dividendo. Antes del dividendo toman algo de utilidad y después del dividendo pues pierde fuerza según la correlación con el resto del mercado. Pero pues, digamos que también está cerca el tema del dividendo, así que en algún momento podrían aparecer los compradores que esperan especular
con el tema del pago del dividendo. Y antes de llegar, pues aparecerían de nuevo los vendedores. Contemplando ese escenario, por ahora el 2000 es la resistencia y el dividendo debería, en teoría, generar una probabilidad alta de soporte entre los 1820 y 1860. Entonces, por ahora, zonas de soporte en esos niveles, el 2000 quedaría como resistencia, solo superando los 2000 hablaríamos del cambio de dirección. Por ahora los 2000 la resistencia de corto plazo importante para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá se mantiene también, es de las que viene con dividendo importante, 1.119,91 pesos por acción. El dividendo para Empresa Energía Bogotá, mientras esté sobre los 670, y de hecho volvió a aparecer los comprados en estos niveles, hay posibilidad de avanzar al 750. El mercado va al estado lateral, consecuencia de esperando dónde, cuándo va a vender Ecopetrol, y los resultados empresariales también. Por ahora el 670, 660 la zona de soporte para mantenerle alcista, impulsado también por la expectativa de lo que es lo que es el resultado empresarial. Bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas. Jorge Maya me envía una, si me puedes explicar de qué empresa es, porque digamos que no sé con qué empresa relaciona la pregunta. Vamos con Construcciones del Cóndor, que sigue 1600 contra 1700 sin cambios por ahora. Enca, también mercado esperando resultados empresariales. Todas las compañías se logra mantener sobre el 12. Recuerden que mientras esté sobre el 12 aún puede avanzar hacia la zona del 13. Permanece 12 como la zona de soporte importante. Vamos con Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que se mantiene entonces todavía 460 contra 490. Si logra pasar 490 aparecería el 510. Son movimientos con algo de volumen, pero importante entonces 490, 410. Si en el corto plazo se mantiene sobre el 475, hay posibilidad de continuar hacia el 510, una mayor probabilidad. Si rompe el 475 podría volver a oscilar a su lateral. 475 el soporte para ETB, éxito continúa bajo presión. Actualizamos la resistencia a 25,300. Mientras estemos por debajo de 25,300, mientras estemos por debajo de esos niveles aún podemos ir hacia los 24.000. 25,300 la resistencia de corto plazo para poder descender a 24, solo superando 25,300 hablaríamos de volver a tener fuerza de compradores. Vamos con Grupo Argos, 18,300 la resistencia, mientras esté por debajo de los 18,300, ya que cierra ligeramente por debajo de los 18, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar 17,200 como escenario probable. 18,300 el nivel de resistencia para superar y avanzar a los 19,600. 18,300. Vamos con Grupo Aval, que volvió a su nivel de 1.250, 1.200. Bueno, no pasó el 1.250, así que continúa en ese escenario lateral. Nos podría dar algo de dirección hacia los 1.310 o 1.150 en la ruptura de alguno de esos dos niveles. Cambios. Grupo Sura, fuerte descenso del jueves, entonces los 36.600, 36.600 es la nueva resistencia, mientras esté por debajo de 36.600 aún puede corregir hacia la zona de los 34.500. Lo importante, está colocando algo en riesgo su tendencia alcista, dependerá de los 34.500. 36.600 la resistencia para anular la presión bajista que permanece por ahora en el mercado local. Seguimos con ISA, 8.000 contra 8.500. Permanecen esos dos niveles, los más importantes. Solo rompiendo 8.000 perdería el sesgo alcista. Permanece por esta línea de tendencia. Entonces sobre ese nivel aún puede oscilar hacia los 8.500 y existe probabilidad de 9.000. Pero ya la ruptura de los 8.000 sí podría llevarlo hacia los niveles de 7.700. 7.700 siguiente nivel de soporte. 8.000, el nivel más importante de soporte para ISA. Vamos con ISAGEN, continúa el avance hacia los 3.400, se acerca el tema de compra, creo que se retiró uno, quedan 4 interesados, 3.400 la resistencia más fuerte y los 3.230. 3.230 la zona de soporte para el día de hoy para mantenerse hacia 3.400, no se descarta que ya puedan aparecer algo de vendedores en esta zona, pero mientras esté sobre el 3.230 aún permanece ese sesgo alcista. Vamos con mineros. Tenemos para mineros el oro en el día de hoy está en $1.189 la onza, así que por ahora solo rompiendo los 800 habría la probabilidad de rebote a 200, igual la liquidez no es alta en no es significativa en este activo. Vamos con Nutresa,
que permanece sobre su línea de tendencia alcista, se ha aguantado ese 24.400, 24.500, que es la zona de soporte. Si logra aguantarla hoy, puede permanecer con el impulso alcista hacia los 26, pero si lo pierde, el descenso puede ser hacia los 23.800 y solo rompiendo el 23.800 perderíamos fuerza al 23. 23.800 contra 24.400, las zonas de soporte importante para este activo. Soporte 24.400, 24.500 para poder mantener el sesgo. Si lo pierde, pues podríamos tener algo de corrección más fuerte. Faltan resultados empresariales. Preferencial aval, esta corrección obedece simplemente la cautela de resultados. Preferencial aval 1200, 1250 con velas de indecisión. También 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Avianca Holding continúa con la fuerte presión bajista a consecuencia de la ruptura de la línea de tendencia. Y bueno, ya empieza a llegar algo de soportes. Vamos a hacer, después de ese movimiento fuerte, podemos hacer un retroceso de Fibonacci desde este punto. Importante el 61.8. Está llegando a este 61.8%, la zona de soporte más fuerte para este activo. Así que en esta zona no se descarta algo de compradores. Si aparecen, podemos tener algo de repunta hacia los 630 como escenario probable. Si no aparecen compradores, se perdería el sesgo alcista de este movimiento y según la teoría de retrocesos de Fibonacci, las siguientes caídas serían hacia 3.300 e incluso los 3.150. La resistencia de corto plazo está en 3.530. Solo superando 3.530 anularía la presión bajista, lo contrario los vendedores mantendrían el control. 3.530 la resistencia importante. Vamos con preferencial Bancolombia 27.100. Mientras esté por debajo de 27.100 aún puede volver a 27. Solo superando 27.100 podremos volver a los 28.100. 27.100 la resistencia de corto plazo del movimiento de corrección. Preferencial Cementos Argos 9.200 la resistencia y 8.500 el soporte. Mientras esté sobre 9.200 la presión bajista podría continuar. Preferencial Da Vivienda no aguantó más su 27, así que vamos a dejar el gap como resistencia 27.200. Mientras esté por debajo de 27.200 aún puede alcanzar 26, aunque el 26 sigue siendo algo de soporte alcista. Si pierde los 26, el sesgo podría ser hacia los 25.100. Importante los 27.200, ahora la resistencia de la presión bajista 27.200. Y terminamos con Pacific Rubiales, donde hay intenciones de un grupo empresarial que mantiene una participación cercana al 20%, entre ellos que quieren un precio más alto para la venta. Por ahora está en 6.50, no sabemos qué va a pasar con las negociaciones, pero Alfa estaría dispuesta a subir el precio siempre y cuando el precio del petróleo tuviera un repunte mayor que justificara el ascenso. De lo contrario, si el precio del petróleo continúa bajo, pues no creo que se arriesguen a dar un precio realmente más alto como el escenario probable. Recordemos que esta compañía igual pierde Rubiales para el 2016 y la valoración de las compañías se hace trayendo a valor presente los flujos futuros. Así que por ahora simplemente se esperaría que se mantenga en esta zona del mercado esperando algún tipo de noticia y pues estaremos hablando si hay algún movimiento sobre el particular, pero por ahora no se descarta que el comportamiento siga siendo de estabilidad en esos niveles. Bueno, así que en términos generales, el mercado local está bajo presión bajista, atentos a las resistencias de corto plazo, de ellas dependerá que cambiemos el sesgo, de lo contrario, los vendedores continuarían acercándonos a zonas de soporte y esta semana, con base en datos económicos y resultados empresariales, podríamos evaluar qué tan probable es volver a tendencia alcista o bajista. Estamos en movimiento de corrección dentro de tendencia alcista, mercados esperando fundamentales para definir rumbo. En cuanto al mercado internacional, los soportes de corto plazo serán claves. El mercado accionario todavía quiere continuar con el ascenso, mientras que otros mercados están un poco preocupados sobre la posibilidad de ascenso de tasa de la Reserva Federal. Así que por ahora, el punto clave es el tema de los soportes de corto plazo. Pasemos a las preguntas. ¿Qué sucedería si el precio de PREX supera los 6.50 antes de la OPA? No, pues sería si efectivamente se hace una OPA o se adquiere todas las acciones a 6.50 y la acción está por encima de 6.50, pues en teoría sería una oportunidad de arbitraje donde las personas podrían fácilmente obtener una utilidad mayor a lo que podrían obtener con la venta total de la compañía. Así que, pues, en cierto modo, si supera pues, y no tendríamos cambios, sería un exceso de rentabilidad frente al precio pagado. Así que todo dependerá de la negociación y la negociación en cierto modo estará atenta a los precios del petróleo. Si el dato de empleo fue bueno, ¿no debería haber bajado el mercado por supuesta subida de tasas? Sí, debería en teoría
pero el mercado asimiló y los diarios lo colocaban entre comillas, porque todavía tenemos un mes más de tiempo de tasas bajas. Así que el dólar sí descendió, lo asimiló en otro ascenso, y mientras que fue el mercado accionario continuó con ganancias. Por ahora los soportes de corto plazo nos determinarán cuándo el mercado va a pensar ese punto, así que importante, solo hasta la ruptura de soporte de corto plazo hablaríamos que el mercado ya cambió el sesgo. ¿Qué efectos puede causar la economía de Estados Unidos una alza en tasa de interés? Para la economía de Estados Unidos simplemente es entrar a la etapa 2, recuperación total. Significa menores valorizaciones para las acciones, venimos en un rally muy fuerte, pero no significa una caída drástica ni del crecimiento ni de la valorización de las acciones. Entramos en lo que es una etapa que suele ser lateral. ¿Cómo se llama el ETF que sigue al Dow Jones? Ya hay varios porque cuando ustedes tienen ETF tienen de sectores, tienen para estar largos, cortos, apalancados, pero no tengo claro cuál ETF, cuál de todos. Les voy a mostrar una página que es muy útil para los ETF. Ya la traigo la pantalla. Es un screener de ETF. Básicamente nos permite encontrar dentro del gran universo de estos acciones, fondos que cotizan como acciones, los diferentes activos según sus condiciones. Aquí tenemos uno de los más comunes que es el SPY, PY, que es el Standard & Poor's, y podemos mirar empezar a filtrarlos por lo que serían, vámonos con índices, no sé si activos, no, está, vámonos por equity, vamos a ver si hay índices. Esto es crecimiento, no están como, no se clic en un lado se desbarata. Vamos a ver si por índices tenemos sectores. Index. No lo encuentro. Bueno, la verdad les quedo viendo ese índice, aunque la mayoría de personas negocian. Es el Standard & Poor's. Suele ser el más común de todos. Continuamos con preguntas. Al romper 58, ¿hasta dónde puede caer el petróleo? 56.50, la siguiente zona de soporte. ¿Cuál es la perspectiva para los resultados de Canacol? Básicamente el mercado seguiría recibiendo malas noticias de las petroleras. No obstante, recuerden que este trimestre pasado donde el precio del petróleo estuvo un poco más bajo, así que parte de las noticias negativas para petroleras en resultados, en cierto modo, ha estado descontado ya por el mercado. En general, el mercado local depende más de los movimientos de la tasa Fed y el WTI que los resultados empresariales. No, ¿cómo es la realidad? Lo que pase con tasa Fed y WTI tiene un impacto en el sector real y en los resultados empresariales. Lo que el mercado estará evaluando en estos resultados es qué tanto la caída en el precio del petróleo afectó el desempeño de los demás sectores. Eso es lo que se va a evaluar durante esta presentación de resultados. ¿Junio es la fecha de exdividendo de Ecopetrol? Sí, junio es la fecha de exdividendo de Ecopetrol. Fecha de exdividendo para Ecopetrol y Empresa Energía Bogotá. Lo tienen en su plataforma. Ese tipo de información está en la plataforma, está en la ficha técnica de cada uno de las empresas, pero también tienen en la página de la bolsa de valores unas fechas ex dividendo. En esas fechas ex dividendo, traer a la pantalla, van a encontrar entonces Ecopetrol. La fecha ex dividendo es el 16 de junio, para Empresa de Energía Bogotá es el 19 de junio. 16 de junio y 19 de junio, las dos fechas más importantes de ex dividendo de este mes. Bueno, sigamos con preguntas. Utilidad neta baja en 2.3 millones, ¿cómo lo recibirá el mercado? Recuerden que ya se ha descontado parte de la situación que sea negativa. El precio del petróleo estuvo incluso más bajo durante el primer trimestre de lo que tenemos ahora, así que toca mirar el impacto sobre la caja. Puede ser que si el mercado recibe pérdidas fuertes, la Ecopetrol descienda de nuevo, pero si el petróleo se mantiene en los 60, tengamos algo de recuperación ahí. Hay parte de los balances que ya han sido descontados, lo hablaremos ese día. ¿Sabe cuándo salen los resultados del Grupo Sura? No, el calendario IR que publica la Bolsa de Valores no ha sido actualizado para esta presentación de resultados.
Cemex Latam Holding, a pesar de sus resultados no fueron buenos, puede seguir subiendo. Está llegando a una zona de resistencia importante, dependerá de pasar los 13.400. Por ahora, el escenario más probable es que simplemente sea un pullback, un rebote dentro de tendencia bajista. Porque la preferencial de Grupo Argos retrocede más que la ordinaria. Recuerden que el tema del rebalanceo genera unos cambios entre la preferencial y la ordinaria. Por favor, recordamos éxito. La tendencia de éxito sigue siendo bajista. La resistencia de corto plazo para éxito sigue siendo los 25.400. Creo que dejamos hoy 25.300 la resistencia de corto plazo para éxito. Me salté preferencial Grupo Sura y preferencial Cementos Argos. Sí, me salté los dos preferenciales. No, preferencial Grupo Sura 36. Mientras esté por debajo de 36 hay posibilidad de continuar el descenso a los 34. 36 la resistencia de corto plazo para Grupo Sura. Por repetir, Canacol continúa entre dos niveles importantes. Hay ya choque entre compradores y vendedores el día viernes. Dependerá de cómo evolucione el precio del petróleo en próximas jornadas. Entre los 7.200 y los 6.600. 7.200, 6.600. Algunos de esos niveles nos podría dar nueva dirección. Técnicamente, hasta dónde puede bajar el mercado local. Si no cambia resistencia a corto plazo, la presión bajista podría continuar por mucho más tiempo. Dependerá entonces de la presencia de velas de compradores en próximas jornadas o la ruptura de esas resistencias de corto plazo. Sabe que los estatutos PREC tienen reglamentado la protección de accionistas minoritarios. Le he buscado, pero no la encuentro. ¿En qué consiste esa protección? Hay diferentes tipos de protección. No conozco la de Pacific. Hay muchas formas, tanto protegerse ex o post, ex ante o ex post de los movimientos de compra-venta, pero no tengo ese punto clave. Igual, 6.50 por ahora, es la oferta que se mantiene. ¿Cómo es el proceso de subasta de apertura? A veces se colocan órdenes por debajo del precio de apertura y estas no se ejecutan, muchas veces no aparecen en las puntas. Cuando ustedes están entrando en subastas, importante, si alguna vez están en subasta de apertura, subasta de cierre o subasta de volatilidad, deben colocar órdenes límite. Cuando hay subasta, si ustedes colocan un precio de demanda inferior a lo que cerró la subasta, no van a adquirir acciones. Para poder adquirir acciones en una subasta deberán tener el precio mínimo al que cierre o por encima de la subasta. Los resultados de Ecopetrol no influirán entonces el precio de la acción. Parte de los resultados de Ecopetrol ya en cierto modo están descontados. Todo depende de la sorpresa frente a los estimados del mercado. Listo. ¿De qué depende que mejore el precio del oro? Oro suele ser cobertura a inflación. Es uno de los puntos más importantes, cobertura a inflación o cobertura a riesgos internacionales. Solo un aumento en la debilidad del dólar junto con presencia inflacionaria podría ser una de las razones para que el oro subiera. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Mercado colombiano bajo su propia tendencia, atento a resultados empresariales. Muy buen día entonces para todos.